la educación no está aportando valor. Alguien dijo por acá, tiene que ser relevante. Vamos a hablar rápidamente de estas generaciones para tratar de enmarcarnos. No voy a pasar mucho tiempo en esto, pero creo que es importante porque las hemos estado mencionando a lo largo de toda la jornada. El primer punto es, bueno, los baby boomers. Yo recuerdo con un cariño extraordinario a Miss Bell. Miss Bell es quien me enseñó a mí a hablar inglés. Estudié en el Colegio México, una institución privada. Por aquí había alguien del Colegio México, ¿no? Por ahí. Y recuerdo, esa maestra era una maestra victoriana, literalmente. Creo que nació en 1898 y era la más joven de una familia que venía de payasos, una familia circense, pero victoriana. El payaso Bell tenía su circo a principios del siglo pasado en México. Y si ustedes ven algún libro de la historia del circo, era de los circos más famosos y más renombrados del mundo. Y Miss Bell fundó una escuelita y después se dedicó a dar clases de inglés. Y nos sentaba en una mesa de madera. Y yo, desde primaria prácticamente hasta la universidad, iba ahí todos los viernes y me sentaba en sillitas de madera de niños, prácticamente de kinder. Yo creo que ya estaba muy acostumbrado porque a veces estaba en cuclillas, pero ahí estaba tomando mi clase. Y analizando la labor de Miss Bell, recuerdo la estructura que manejaba. La sociedad porfiriana, la sociedad victoriana en el mundo, tenía roles. Ahí estamos otra vez, sí. Tenía roles perfectamente definidos para todas las situaciones. Ustedes habrán visto el Titanic, la película del Titanic, y cuando se está hundiendo el Titanic, pues el rol de los músicos es, oye, pues hay que tocar música porque la gente está nerviosa, entonces para que los tranquilices. Sí, no hay suficientes barcos salvavidas, pero, a ver, caballeros, la mayoría, hubo algunos que se subieron, por favor, hay que cederle aquí a las damas. Y al final, pues bueno, todos estos códigos victorianos hicieron que hubiera muchos más muertos de los que debería de haber habido en ese accidente. ¿Por qué? Pues porque estaba definido la forma en que yo tenía que actuar. Estaba perfectamente definido mi rol. Si yo estaba en primera clase, yo era un señor. Si yo estaba en clases inferiores, tenía que esperar a que los señores salieran primero. Y todos estos procesos hicieron lenta la salida de la gente. La sociedad victoriana nos hereda mucha presión, porque estos baby boomers, los hijos de la Segunda Guerra Mundial, y ahí está mi padre, ¿sí? Cuando mi padre nació había velas en su casa, así era como se iluminaba, y se estudiaba en libros impresos, y a él le tocó desde escuchar el radio por primera vez, porque él venía de un pueblo, después migrar a la ciudad y ver transmisiones en televisión, y ponían la televisión hacia la calle para que la gente pudiera ver lo que salía, y se sentaba la gente en la calle a ver la televisión. Después le tocó la televisión a color, ¿sí? Que pocos saben que la primera transmisión a color se hizo en México. Después entramos hacia la juventud de los 80, muchos de los que estamos acá, ahí incluyéndome, estuvimos en los 80 vistiéndonos de manera estrafalaria y con una emoción tremenda porque el mundo había cambiado y porque se había caído el muro de Berlín y porque ahora sí había grandes oportunidades para la globalización, para el trabajo cooperativo entre las distintas naciones. Ahí tenemos la cultura de masas, ahí tenemos los videoclips y empezamos a conocer lo que es la tecnología. Yo me metí a eso de la tecnología desde que estaba en secundaria y recuerdo perfectamente una situación ya en la universidad en donde a mí siempre me ha gustado complicarme la vida, entonces estaba estudiando en la mañana ingeniería en electrónica
y en la tarde Ciencias de la Comunicación. Entonces no podía ir a todas las clases de Ciencias de la Comunicación y tenía una maestra de Historia en donde me decían, oye, no puedes, estás faltando mucho, vas a presentar este trabajo y lo vas a hacer sin equipo, lo vas a hacer tú solo. Entonces hice equipo, en ese entonces, con una pequeña computadora Apple que me prestaron en el TEC en la mañana, y que me llevé del TEC a la otra universidad, y generé una pequeña presentación multimedia con herramientas muy básicas. La respuesta de la maestra en ese momento fue, sabes que mejor te vas a extraordinario. Pero, ¿por qué? Porque no soy capaz, eso ya no me lo dijo, ¿no? Porque no soy capaz de evaluar tu trabajo, no sé qué fue lo que hiciste. ¿Sí? Había discursos, era de Charles de Gaulle, había discursos, había música, pero superé las expectativas o el entendimiento en ese momento de la maestra, y la maestra se resguardó en terreno seguro, dijo, ¿sabes qué? No te puedo evaluar, mejor vamos a un examen tradicional y demuéstrame lo que sabes. Después vamos hacia la generación Y, empieza el internet, son los chavos que están ahorita en la universidad, ya están utilizando cuestiones de trabajo en equipo, trabajos colaborativos, ya los maestros empiezan a sentir esa presión y son los maestros la clave de este cambio educativo, porque finalmente la institución educativa como tal, lo que es la escuela, difícilmente va a desaparecer. ¿Sí? Vamos a seguir teniendo aulas, vamos a seguir teniendo centros donde los alumnos van y maestros que de alguna manera estén orientando el camino. Y finalmente tenemos a la generación Google, que es los que están en estos momentos en la educación básica y que decimos que traen el chip integrado y son las fotografías de esos niños que les doy un iPad y están jugando con el iPad como si hubieran usado tecnología. Pues bueno, han usado tecnología toda su vida. ¿Sí? Entonces, hay necesidades muy específicas y hay una gran presión sobre lo que es la escuela. Hay una gran presión sobre lo que es el maestro. Y de repente, y me ha llamado mucho la atención en los comentarios que han hecho, nos encontramos a gente que dice, oye, es que los maestros de arriba de 45 años ya no entienden de esto, hay que sacarlos. Esos maestros tienen una gran experiencia y un gran trabajo. Nada más que la dinámica del aula ha cambiado y bueno, llevo 20 años dando la clase de la misma manera y siendo reconocido por ello. Entonces, imagínense la situación y la angustia que se genera en esos grupos. Si lo vemos como usuarios de Internet, América Latina, siendo de las áreas que menor penetración tienen de Internet en el mundo, es la que mayor crecimiento está teniendo. Si ustedes ven el crecimiento en cuanto a porcentaje entre los usuarios de Internet de América Latina, comparado con prácticamente cualquier otra región, en Asia se ha multiplicado por 8. En el caso de América Latina se ha multiplicado por 10. Estamos teniendo un crecimiento mayor al promedio mundial. Estaba en una comida hace rato y estaban diciendo, oye, siempre me llama la atención América Latina porque se retrasa, pero a la hora de dar los cambios, transforman, saltan. América Latina cambia y eso se ve en este tipo de gráficas. El Internet está teniendo una penetración tremenda y efectivamente, como se estaba hablando hace rato, México es de los países de la OECD, de hecho, comparado específicamente con OECD, es el país que menor penetración tiene de Internet, lo cual según el último censo está cambiando, estamos ya sobre 20, la información que tiene el Banco Mundial y la OECD al respecto es que estábamos sobre 9 usuarios de cada 100, 9 personas de cada 100 tenían acceso a Internet, de acuerdo al último censo estamos sobre los 20, no tengo la cifra exacta, pero estamos sobre 20 usuarios, 20 personas de cada 100 ya tienen acceso a Internet hoy en día. Esta gráfica me llama mucho la atención. Hay una gran dispersión en la gráfica, pero si ustedes ven el índice educativo, esto es cuántos años
de educación se tiene comparado con el acceso a Internet, hay una clara, aunque se tiene una gran dispersión, mientras más años educativos, cada puntito de esos es un país, mientras más años en promedio se tienen, mayor acceso y mayor posibilidad de uso de tecnología se tiene en el país. Entonces es una variante que por lo menos nos habla de que a medida que vamos mejorando el nivel promedio de años que los estudiantes van a la escuela, hay una demanda al menos por tener este acceso, para que esto se dé. El 60% de los chicos entre 12 y 20 años pasa más tiempo delante de la computadora que de la televisión. No sé si esto es información que ustedes ya conocían, pero hoy en día el medio que más utilizan estos jóvenes es la computadora. ¿Y para qué lo utilizan? ¿Cuántos de ustedes, y es una pregunta, me voy a echar un volado, cuántos de ustedes tienen cuenta Twitter? ¿Ok? ¿Cuántos usan frecuentemente esa cuenta Twitter? Bajaron algunos la mano. ¿Por qué pongo el ejemplo de Twitter? No es que esté haciendo publicidad para Twitter. Pero Facebook espero que vas a ver. Vamos a hacer la pregunta. ¿Cuántos usuarios de Facebook hay aquí? ¿Hay más? Okay. ¿Y cuántos tienen a sus alumnos metidos en su cuenta de Facebook? Hubo un cambio, ¿no? ¿Facebook es una buena herramienta para educar? Yo creo que depende. La solución a todo esto no es que lleguemos y nos generemos la cuenta de Twitter o nos metamos a Facebook y empecemos a meter a los alumnos. La solución es que nos empecemos a cuestionar la manera en que nos estamos comunicando y el esquema que estoy generando en mi escuela en torno a lo que está pasando en la realidad de nuestros alumnos. 70% de los alumnos tienen celular propio. Estamos hablando de un rango entre 12 y 20 años. Y el 60% intercambia fotografías. Me llamó mucho la atención, entré a una página de la preparatoria donde yo estudié hace ya alrededor de 20 años, poquito más, y en esa fotografía seguía el mismo salón, creo que incluso pintado de la misma manera, las bancas de la misma estructura y el maestro en la misma posición, creo que eran los mismos pizarrones. Y estábamos hablando de una fotografía del año pasado. Entonces, la dinámica en la clase no ha cambiado, sigue siendo la misma. Creo que era el mismo maestro, ya no sé. Y bueno, esto lo platicamos al principio, no voy a entrar en mucho detalle. Siendo uno de los países que comparativamente contra Latinoamérica somos punteros, somos de los países, somos el país más atrasado cuando nos comparamos a los países de la OECD, y los países de la OECD son los que se llaman países ricos, así se autodenominan, ¿no? Si yo estoy en la OECD, soy de los países que tienen economías desarrolladas. Y México decidió, bien o mal, pertenecer a la OECD, somos miembro de la OECD. ¿Y eso qué quiere decir? Que estamos decidiendo compararnos con los grandes. Entonces, cualquier explicación que nosotros demos en torno a la evaluación, y lo estoy diciendo como Secretaría de Educación Pública, ¿sí?, no puede ser válido si no me estoy comparando contra esos países. No se vale decir, es que mi situación es diferente. Bueno, entonces, síguete comparando con los otros, pero tú decidiste empezarte a comparar con los desarrollados. ¿Sí? La India debe de estar por ahí. No sé si la India participa en la evaluación PISA, porque los países de la OECD son los que manejan PISA, y de ahí los países que quieran ser evaluados se agregan, pero la India estaría definitivamente por delante por los resultados en matemáticas.